Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Por comentarles que si han visto el material, por ejemplo, nosotros ya hemos terminado la unidad número 2, lo que significa que ya necesitamos dar una pruebita acerca de la unidad número 2. La pruebita sería para el día lunes 19. El lunes 19 estaríamos dando la prueba de la unidad número 2 de programación. Entonces, para que esta semana se preparen, para que podamos dar la prueba. Durante esta semana vamos a hacer ejercicios de repaso, para que les ayude a dar la pruebita. Profe, una cosa respecto a los ejercicios. La otra vez que hicimos la prueba, en los ejercicios de repaso, o sea, tal vez no eran muy parecidos a los de la prueba, o no eran de la misma dificultad que los de la prueba. Así que, si tal vez pudiéramos esta vez hacer ejercicios igual de difíciles, o sea, con la misma dificultad de los que van a salir en la prueba, De para estar acuerdo. mejor preparados. Sí, no hay inconveniente. Muy bien. Para ello, nosotros tenemos dentro del material un libro que se llama el Cómo programar en Java de ITEL. Esos son los ejercicios que vamos a seguir. Y la prueba va a ser tomada similar a los ejercicios que están en el capítulo 4 y el capítulo 5, que sería lo que, de acuerdo a este libro, ya habríamos terminado. Entonces, ¿alguien que quiera iniciar con el primer ejercicio? Sí, yo. Ya, listo. Entonces, compártanos y yo les dicto cuál es el enunciado del ejercicio. Listo. Este sería el enunciado. Es el ejercicio 4.17. Dice, los conductores se preocupan acerca del kilometraje de sus automóviles. Un conductor ha llevado el registro de varios reabastecimientos de gasolina, registrando los kilómetros conducidos y los litros usados de cada reabastecimiento. Desarrolla una aplicación en Java que reciba como entrada los kilómetros conducidos y los litros usados, ambos enteros, por cada reabastecimiento. El programa debe calcular y mostrar los kilómetros por litros obtenidos en cada reabastecimiento y debe imprimir el total de kilómetros por litro obtenido en todos los reabastecimientos hasta este punto. Todos los cálculos del promedio deben producir resultados en números de punto flotante. Use la clase Scanner y la repetición controlada por Centinela para obtener los datos del usuario. Repetición controlada por un centinela significa que va a estar en una instrucción de repetición y el usuario es quien decide cuándo salir. Dice, para salir digite 0. Esa es una instrucción de repetición controlada por un centinela. Cuando ese valor que estamos en el while o en el do while validando es ingresado por el usuario y puede cambiar en cualquier instante. ¿Listo? Y entonces lo que se quiere calcular es el consumo de gasolina, ¿no? Ajá, dice, tienes un registro en donde vas a guardar kilómetros, ¿cierto? Vas a guardar los kilómetros que has conducido y los litros usados. ¿Ya? Y puedes reabastecerte varias veces. Significa que vamos a estar en una instrucción de repetición, ¿no es cierto? Vamos a repetir kilómetros, litros, vas a estar ingresa e ingresa, hasta cuando el usuario diga que ya quiere salir. Entonces, probablemente le puedes decir, digite S para salir, digite 0 para salir, o alguna cuestión así, ¿no es cierto? Entonces, estás repitiendo N veces ingresando. Ingresa el número de kilómetros, ingresa el número de litros. ¿Qué es lo que nos dice que debes hacer? Debes tener un método, porque nos dice, desarrolla una aplicación en Java que reciba como entrada los kilómetros conducidos y los litros usados, ambos por cada reabastecimiento. Es decir, debemos llamar a una función, ¿cierto? Y esta función te va a recibir dos parámetros, kilómetros y litros. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer esa función? Nos dice, el programa debe calcular y mostrar los kilómetros por litros obtenidos en cada reabastecimiento y debe imprimir el total de kilómetros hasta ese punto.
significa que esta función lo que debe hacer es, debe ir acumulando esos kilómetros, o sea, lo primero que hará es imprimir, mostrar, porque nos dice mostrar los kilómetros y cuántos litros fue, y irlos sumando. Y el total te va a mostrar cuánto van los kilómetros en total y los litros en total y mostrarte el promedio, un promedio de kilómetros sobre litros. ¿Ya? Significa que esa función dentro de la instrucción de repetición desde el main la vas a llamar hasta que el usuario diga finalizar y al final le mostrarás el total nuevamente. Vale, pues entonces, ¿cómo se llama? Vale, entonces empezaría poniendo un escáner que va a leer la instrucción sí o no, y pues si dice, o sea, y mientras la opción sea sí, entonces se va a repetir el ciclo. Muy bien. Y a ver, ahí. Desea, mm, ¿cómo? O sea, aquí lo que le voy a pedir es que si quiere registrar su consumo, tal vez. ¿Desea registrar un reabastecimiento? O Ah, póngale un menú donde le diga, digite 1 para registrar un reabastecimiento, digite 2 para salir. Si queremos leer con numeritos, tal como tú lo estabas haciendo, es para leer un carácter, ¿no es cierto? Para registrar un reabastecimiento, digite S, para salir, digite N. Cualquiera de las opciones es válida. bueno. Y claro, para el abastecimiento, eh, listo, para salir. LN para que lo haga de abajo. Em, option equals a 1. Mientras tú seas 1, vamos a hacer todo esto. Ya, entonces aquí sería lo de los datos que vamos a entrar son los kilómetros recorridos y los litros consumidos. Ujú. Tarara. Pero creémonos una clasecita para ello. Bueno, está bien, recién vas a tomar los datos. No, estás bien, continúa. O sea, había que hacer Luego, dos clases. sí, luego vamos a crearnos una clase, la de abastecimiento, en donde tenemos que ir acumulando los litros y los kilómetros. Porque dice cree una función, ¿no es cierto? Que reciba como parámetros. ¿Ya? Pero sí, está bien tomar los datos ahí. Entonces los kilómetros recorridos. Sí, en int dice, el enunciado nos dice que los kilómetros y los litros vamos a leer en variables de tipo int.
¿Cómo era el símbolo de litro? ¿Una sola L? Sí, el está bien. Ya. Vale. Y ahí vamos a llamar a una función, ¿no es cierto? Es cuando le vamos a enviar los kilómetros y los litros y ella se va a encargar de calcular el promedio e ir acumulando. Y aquí, en este mismo while, no se podría ir acumulando, como cada litro. Cosa de que, no sé, poner un int aquí que sea kilómetro acumulado, Ok, a ver, tal intentemos. vez. Por la parte de cumplir del enunciado donde te dice y cree una función que reciba como parámetros los litros y devuelva el promedio. Eh, es que kilómetros. Tal vez así. Ay, no sé. Eh, o sea, yo lo que estaba buscando es acumular aquí en este int Ya, cada vez que él ingrese los kilómetros. ¿qué ocurre ahí? Como estás declarando la variable kilómetros acumulados, ¿qué tipo de variable es ahí? ¿Cuál Int es el ámbito de la variable kilómetros acumulados? de bloque. De bloque significa que cada vez que el while se repita, ¿qué ocurre con esa variable? Ah, o sea, se renueva. Ajá, se crea y se destruye en ese instante y no vas a poder acumular nada. Tendrías que declararla sobre el while, que sea una variable local, como para que te pueda subsistir o sobrevivir al while. Si es de bloque, no Mm, va a sobrevivir. tipo, La de kilómetros que la lees o ahí, no hay problema, que sea de bloque. La que tú quieres, la kilómetros acumulados, esa es la que necesitas que recuerde cuántos kilómetros tiene. eh, que lo recuerde. Fuera del while, arriba, la declaración. Muy bien, y si vas a acumular, ¿en cuánto deberías inicializarle? ¿en double o int? Int está bien, porque son unos kilómetros nada más, ¿no es cierto? Se van a sumar ahí los números enteros, pero debes inicializarle en 0. Listo, ahí está declarada. Ahora sí, después de que has leído dentro del while, dentro de esa variable puedes seguir acumulando los kilómetros. Entonces, kilómetros. Se Ahí sí, podría poner. Ah, más igual, tal como lo tenías. Ajá. Muy bien. Viste, allí ya no te da error porque va a sobrevivir al while y te va a acumular. vale. Tengo los kilómetros y tengo los litros. Ujú. Y todo esto se va a estar repitiendo. Y tienes que Ujú. calcular el promedio. Y ese calcular había que hacerlo afuera, ¿no? Con un método. No sé si te había dicho. Sí, de hecho Que queríamos reciba hacerle los como un método, parámetros. pero
Si no le quieres hacer un método, ahí después del while, cuando ya han digitado la opción. Aquí. Ajá. La orden no es necesario hacerlo con un método, según la orden. De acuerdo a la orden, sí. Se dice, realice un método, una función que reciba los kilómetros y los litros y nos devuelva el promedio. Ya, si queremos declarar un método, tiene que estar fuera de la clase main. Yo no puedo declarar dentro de un método, el main ya es un método, otro método. Entonces, ese tiene que estar fuerita. Ok, entonces acumular. Sesión 1. ¿Cómo se llama esto? O sea, para calcular el promedio, tengo que sumarlo todo, ¿no? Que ya lo tendría aquí acumulado. Ujú, Y tengo que dividirlo entre el número de veces que lo ingresaron. así es. Así que, a ver, ¿será que entonces puedo iniciar un contador aquí tal vez? Sí. Hacerlo en cero y entonces ir poniendo aquí más. Y entonces, hay contador. Y entonces ir acumulándolo. Ahí ya se te está acumulando. Ajá. O sea que si después yo lo llamo, cuando ya se haya terminado el while, yo llamo al Mm, contador, él va a tener ya contadas todas las veces que ha hecho el registro. así es. Ok. Vale. Pues entonces, lo mando acumulado. Creo que era así. A ver. Ujú. Cuando todos son del mismo tipo, no se puede también hacer int y después poner kilómetros acumulados, coma, ls acumulados, o eso no Prueba. funciona. No. Ya, ahorita te está dando un error porque no tienes puesto el tipo que va de ese public, ¿qué va a devolver? ¿Un void o un doble o un int? ¿Qué va a devolver? Bueno, el promedio decía que nos va a devolver en punto flotante. ¿Ya? Ahí sí te está dando el error de la variable. Entonces, los parámetros si necesitan colocar uno por uno cuáles. Bueno, ahí se está quejando porque necesita, Otro más. no, necesita el return del float, por eso se está quejando. Vale, entonces, el barra, le pongo a return float y ahí le Ujú, pongo la operación del promedio. así es. Float. Bueno, no float, no, Ok, return directo lo que vas a retornar. ok. Promedio que va a ser igual a eh, acumulado, o sea, kilómetros acumulados, promedio de kilómetros. Kilómetros estas, contador. Espera. No es another result to verify. Ya, Ok, si quieres hacer más de una operación, pensaba que le ibas a retornar en una sola línea, va a return directo la operación. Pero si no vas a retornar en una sola línea, ahí quítele el return, ahí declare esa variable kilómetros de tipo float. Ajá, y abajo coloque return. De momento ponle return 0 punto.
No, sin igual. Punto. Punto y coma. Y Ya, ahí sigue haciendo todas las operaciones que necesite. Y al final tiene que retornar una variable que tenga el promedio. ¿cómo se llama esto? O sea, para este solo método, aquí debo calcular los dos promedios o es un método por promedio. Lo que pasa es que lo que nos interesa es el promedio de consumo. Es decir, no el promedio, es decir, cómo sé cuánto he consumido o cuánto me dura la gasolina, dividiendo el número de kilómetros para el número de litros, ¿no es cierto? Ah, no. A ver, es que me perdí. O sea, entonces el contador ya no haría falta. Porque, o Ah, sea, la operación que voy a hacer es los kilómetros entre los litros. así es. Bueno, entonces la cagué ahí con el contador. Eh, entonces, Laros. Vamos a darle un promedio. Y entonces ahora sí, return promedio. Ajá, pero quítale el parámetro el int contador. A ver, entonces ya tenemos el cálculo promedio. Acumulado, bla, bla, bla. Entonces, eh, entonces tal vez mejor muevo todo el main para otra clase, para otra ventana de esta. El main Sí. um, no es necesario. Ahí tiene que declarar, por ejemplo, para usar el método calcular promedio, lo que tiene que hacer es declarar un objeto de la clase, súbase un poquito para ver el nombre de la clase. La clase se llama ejercicio 4. Entonces tiene que crear dentro del main un objeto de tipo ejercicio 4. Puede ser aquí mismo, ¿no? Ajá. 4. Ahí. Eh, ¿Qué le pongo? ¿Cómo era esto? Espera. Un nombre de variable. No, no. Mm, Espera, que se me olvidó lo que íbamos a calcular con esto, el promedio. Ya. Listo. Y luego con mi promedio puedes llamar a calcular promedio. Parámetro acumulado. ¿Ya? Y tienes que recibir lo que ha calculado en alguna variable. Va a ser un float o un doble. Le metemos doble. Ya, sí te va a convertir. Y si quieres ponerle doble, sí te convierte, pero debería en general, si la función retorna un float, recibir en una variable de tipo float. Si la función retorna un doble, recibir en una variable de tipo doble. Float resultado. ¿Será que puedo asignarle aquí? Así tiene que ser. Ah, ya, ok. Ok, float resultado, ¿verdad? Ok. Entonces le imprimo aquí sistema promedio. Estado. A ver. Entonces, déjame probar a ver qué sale. Porque
Ok. Esto, ándale, me puse algo. Registrar, esto sí. ¿Cuántos kilómetros hay? Los litros. Yo no sé mucho de esto, le voy a poner, no sé, 30 Ujú. litros, o eso es mucho. 3. Mucho. 3, allá. Ok. Epa, Ya. ¿Ahí qué ocurre? Estás en tengo que un while procesar. infinito. Ujú. El while siempre está, opción una vez que leíste y opción siempre va a estar en 1 y no hay forma de salir de ahí. Entonces, eh, visita 1, visita 2 para salir. Eh, ahí. Entonces, ¿cómo puedo? Ya, entonces meto esta opción adentro del while Perfecto. para... Ujú. Para que se repita y te permita ingresar, ¿no es cierto? Ya. Option que no está ingreso. No es adecuado declararle ahí, porque igualito si esa variable está declarada dentro del while, va a desaparecer cada vez que... Exacto. Esta Ya. opción... Lo que te dice es que no puedes comparar antes de que ha sido ingresada. pero entonces... a ver, que entonces... Ya, Ujú. entonces si lo inicializo con 1, entonces ya opción va a entrar. Entrar... Ah, o sea, va a Profe. entrar y me va a preguntar esto. Y entonces si yo digito opción 2, pero si yo digito opción 2, creo que también me va a preguntar todo esto. Eso se Así puede es, solucionar ajá. con un break. O, Sí, pero así directo, sí. pero... Si no le pone ninguna condición, el break llega ahí y siempre va a saltar. Entonces, ¿qué opción 1? Profe, ¿en qué página está este ejercicio para leerle el enunciado? Ya le digo. 159. Ejercicio 4.17. Kilómetros acumulados. Los cuento. Ya. Else. ¿Cómo se llama? Ahí entonces sí vendría un break al final. Para ya salir. No necesitas el break, porque con la opción el while ya te va a sacar de ahí. Else. De hecho, te Otra va a vez. sacar cuando opción sea diferente de 1, ¿cierto? Cuando opción sea diferente de 1 ya te saca. Digamos que digitaste el 2, no entras al if. Y luego va al while a preguntar, dice, ¿es opción igual a 1? No es igual a 1. Entonces, te va a sacar. Le pongo 2 desde allá. Excelente. Ya salió del while efectivamente y se te está cayendo abajo. Si le pongo 2. Wow, ¿Por qué se te está cayendo? Porque estás haciendo una división para 0. Bájale. En el promedio. Estamos llamando al calcular promedio con kilómetros y litros acumulados y todo está en 0. Y luego vas a hacer una división de 0 para 0. Ese es el que te está dando el error.
Vale. Entonces, entonces también ponerle un if aquí. Ajá, podrías ahí poner ahí. ¿Cuál de las dos variables es la que debes evitar que sea cero? Litro. Ujú. Cuando esto es diferente de cero. Si ls acumulado es diferente de cero. No, Tienes ahí un igual y un diferente al mismo tiempo. ls igual acumulados diferente de Ay. cero. Sí, es diferente de cero. Es diferente de cero, dale. No hace nada, ok. Entonces, le voy a poner aquí un hasta pronto. Esto es fuera del while, ¿no? Ujú. Sí, eso. Sí, sí, ya, vamos a probar de nuevo. Fuck. Ok. Para registrar, 80. Y, ay, no tengo impresión. Sí, porque es que esto siempre va a estar. Ok. Su promedio de consumo es, vale. Entonces el... hasta aquí. Ahí. Esta vez se lo puedo poner aquí como para que siempre salga hasta pronto. Pero ahí, no, ahí estás dentro del if, me parece. Entonces no va a salir siempre, sino fuera del if deberías colocarle y ahí sí se va a imprimir siempre. Eso. Vamos a ver. Pronto, ok. Cantidad. See you later. Ok. Pues sí, creo que ya estaría ahí completado el ejercicio. A ver, le volvemos a leer. Dice, los conductores se preocupan acerca del kilometraje de sus automóviles. Un conductor ha llevado el registro de varios abastecimientos de gasolina, registrando los kilómetros conducidos y los litros usados en cada reabastecimiento. Desarrolla una aplicación en Java que reciba como entrada los kilómetros conducidos y los litros usados, ambos enteros, por cada reabastecimiento. Por cada reabastecimiento. Esa palabra es importante. El programa debe calcular y mostrar los kilómetros por litros obtenidos en cada reabastecimiento y debe imprimir el total de kilómetros por litros obtenidos en todos los reabastecimientos hasta ese punto. Todos los cálculos del promedio deben producir resultados en punto flotante. Usa la clase Scanner y la repetición controlada por Centinela para obtener los datos del usuario. Lo único que nos falla ahí es que
llamar a la función es por cada reabastecimiento y debe imprimir los kilómetros obtenidos, o sea, en promedio, por cada reabastecimiento. Y nosotros lo estamos haciendo solo al final. Ahí hay algo que cambiar. Por cada reabastecimiento. Pero si quiero un total, ¿no? Si quiere el total final, ajá, pero por cada reabastecimiento hasta ese punto te dice cuántos son tus kilómetros, tu promedio de litros por kilómetros acumulados. A ver, entonces, entonces le pongo antes del... le pongo antes de los acumulados, le pongo una operación aquí para que me lo calcule ya, de solo estos kilómetros. Y no debería afectarle a los acumulados, porque esto sería otro dato. Voy a probar. No. El medio. Ok. A ver. Me está fallando. Ok, vale. A ver, entonces, él sí quería, el trabajo quería el promedio por cada uno, y aquí está. Entonces al final él quería el total, entre 30 y 40, que es 70. Mire qué dice, el programa debe calcular y mostrar los kilómetros por litros obtenidos en cada reabastecimiento. Listo, eso ya lo hiciste. Y debe imprimir el total de kilómetros por litros de todos los reabastecimientos hasta ese punto. Esto nos está faltando. Hasta ese punto significa que dentro del while tú le muestras cuál es su promedio general. O sea que por cada reabastecimiento, Ajá. o sea, Yo digamos que subiría el if que tienes abajo, lo colocaría dentro. Y acepto el hasta pronto. Ya, yo le colocaría el promedio de su último reabastecimiento en lugar de registro. El promedio de su... Arriba. El promedio de su último reabastecimiento. Es correcto. ¿Ya? Y luego, podemos decir, calculamos el promedio. Su promedio total o general es... que este es el promedio que va a tener hasta ahora. Ajá. Exactamente. Su promedio total, me dijo. Ajá, global, total. Eh,
Debería hacerlo bien. Otros. See you later. Alligator. Ay, otra vez me olvidé. ¿Qué me hace tener la pregunta? Ok. Necesito hacer el 29, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Vale. Ahí cumplimos con todo lo que nos dice el enunciado. Ok. Listo, le pongo su actuación. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer el otro ejercicio? Yo, profe, quiero. Compártanos, por favor. Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Esperemos que no esté muy largo. Desarrolle una aplicación en Java, es el 418, que determine si alguno de los clientes de una tienda de departamentos se ha excedido del límite de crédito de una cuenta. Para cada cliente se tiene los siguientes datos: número de cuenta, saldo al inicio del mes, el total de todos los artículos cargados por el cliente en el mes, el total de todos los créditos aplicados a la cuenta del cliente en el mes, el límite de crédito permitido. Es decir, todos esos 5 datos debemos leer. El programa debe recibir como entrada cada uno de estos datos en forma de números enteros. Debe calcular el nuevo saldo. Saldo es igual al saldo inicial más los cargos menos los créditos. Mostrar el nuevo balance y determinar si excede el límite del crédito del cliente. Para los clientes cuyo límite de crédito se ha excedido, el programa debe mostrar el mensaje: se excedió el límite de su crédito. Entonces crearía una clase en donde calcule el crédito. Ajá. Sí, yo crearía una clase llamada cliente, ¿no es cierto? Y dentro del cliente yo voy a guardar el número de cuenta, el saldo al inicio del mes, saldo inicial podría llamarse, el número de artículos cargados al cliente, el total de créditos aplicados y el límite del crédito, que son los 5 datos que me pide que yo guarde. Empecemos por ahí. Eso sería un constructor, sería bueno hacerlo ahí. Ajá, pero empecemos definiendo los atributos de la clase, que serían estos 5 que nos están mencionando. Número de cuenta. ¿De qué tipo es? Muy bien, número de cuenta. El saldo inicial. Todo es en int. Mejor en doble. Bien, tenemos el número de artículos. El número de artículos. Podríamos llamarle solo así, número de artículos, porque dice el total de todos los artículos cargados por el cliente en el mes. Y el número de artículos. A ver, nos dice el total de todos los artículos cargados por el cliente en el mes. Y nos dice de total, cargos, créditos. A ver, déjame ver qué nos está pidiendo. Debe calcular el nuevo saldo. Saldo inicial es igual a los cargos menos los créditos. Allá entonces solamente una variable, en lugar de llamarle número de artículos, llamémosle cargos, que sería de tipo doble.
y los créditos, que también sería de tipo doble. ¿Ya? Y el límite de crédito permitido. Muy bien. Esos serían los atributos que vamos a guardar. Cuando creamos un cliente, ¿qué te parece que debería recibir de esas variables? El número de cuenta, el Correcto. límite, el saldo. Sí, podríamos empezar con el número de cuenta, el saldo inicial y su límite de crédito. ¿Aquí deberían ir con private o simplemente la variable? A ver, ahí borra lo que hiciste. Listo. Ahí tenemos nuestro constructor del cliente. Si vamos a recibir el número de cuenta, como sus parámetros debe estar ahí una variable del mismo tipo, integer, que diga cuenta, por ejemplo, sin mayúscula. Muy bien. Y dijimos que iba a recibir el saldo inicial, entonces debe ser de tipo doble, un saldo inicial. Y de tipo doble también el límite del crédito. Listo. Dentro del constructor, ¿qué es lo que vamos a hacer? En this punto, listo, ahí tienes, exacto. Le colocamos la cuenta. Correcto. Lo mismo. Muy bien. Muy bien, inicialicemos los cargos y los créditos en cero. No ahí, en el constructor. Dis.cargos igual 0. ¿Ya? Y dis.créditos igual 0. Listo. Ahí tenemos ya el constructor cuando creemos nuestro cliente. Ahora nos dicen que debemos tener un método que calcule el nuevo saldo. Entonces, declaremos un método que calcule el nuevo saldo. Si va a calcular un saldo, exacto, va a retornar un doble, ¿correcto? Muy bien. Listo. ¿Qué va a recibir este método? Nos dijo que va a recibir los cargos y los créditos. Listo. Va a calcular el nuevo saldo y va a validar que el cliente no haya excedido su límite de crédito. Para calcular el saldo, multiplicando. El saldo es igual al saldo inicial más los cargos menos los créditos. Esa es la fórmula que nos daban.
¿Me puede repetir, por favor? El saldo es igual al saldo inicial más los cargos menos los créditos. No lo entiendo por qué me sale error. Porque no existe saldo inicial. El saldo inicial es el nombre del parámetro con el que creamos el cliente, pero el saldo inicial, ¿en qué variable le guardamos? Mírale en el constructor, ¿en qué variable le guardamos? En En saldo. dis.saldo. Muy bien, ya. Para calcular si se pasa del límite con un if. Ajá. Inge, ahí no hubiese sido mejor si le hubiese puesto mayor igual. A ver, veamos qué nos dice el programa. Dice, para los clientes cuyo límite de crédito se ha excedido, ¿cuándo se ha excedido? Cuando es igual o cuando ella es mayor. Cuando es mayor se excedió. Cuando es igual todavía no se excede. Está bien solo el mayor. En este caso le mando a imprimir que excedió el saldo. Ajá. En este caso podría ser void, el método. Sí, porque en realidad estás dentro de saldo acumulando todo el saldo, ¿no es cierto? El nuevo saldo. Listo, veamos desde el main qué debes hacer. Nos dice, desarrolla una aplicación en Java que determine si alguno de nuestros clientes de la tienda de departamentos ha excedido el límite de crédito en una cuenta. El programa debe recibir como entrada cada uno de los datos en forma de enteros. Debe calcular el nuevo saldo, mostrar el nuevo balance y determinar si excede el límite del crédito. Bien, entonces coloquémonos dentro de alguna instrucción de repetición donde vamos a ir para nuestro cliente agregando consumos.
Los datos los ingresa por consola, digo, para pedirle al usuario, así, ¿no? A ver. Ya nos parece que es un programa que no nos está dando información al cliente, ¿no es cierto? Nos falta que le ingrese el número de cuenta. Solo lo mandas a leer, pero no le mandas nada a pantalla, entonces el cliente no sabe qué hacer. Bien, luego sería ingrese el saldo inicial, ingrese el saldo inicial del cliente. El límite del cliente. Muy bien, ahí antes del repetir debes ponerle algún mensaje que le diga al cliente qué es lo que debe ingresar. ¿No podría ponerle también al final aquí? Ya, pero ahí me estás como cliente esperándome un repetir que me vas a pedir y yo no sé qué voy a hacer. El programa va a estar ahí en negrito parpadeando y no sé qué está esperando como cliente que diga. Sí, y antesitos del repetir, antes de ingresar, necesitas mandarle un mensaje a pantalla. Le diga posiblemente digite para ingresar un consumo, digite S.
Para salir, digite N. Tal vez sea bueno meterla adentro para que se muestre cada vez que hay un paso. Correcto. Ajá. De hecho, las dos líneas, ¿no? Ya. Ahí podríamos utilizar un do. En lugar de utilizar un while, usemos un do while. Bien, y ahí sí sería la condición que tienes. Ya. Y metamos eso dentro. Muy bien. Entonces ahí leemos el repetir. Primero el mensaje a pantalla va antes del repetir. El sistema para ingresar un consumo digite S y luego digite N va antes de la lectura de. Exacto. Listo. El calcula saldo va más abajo del repetir. Listo, ahí ya tenemos en repetir lo que vamos a leer. Entonces, digamos que tienes que evaluar lo que acaba de ingresar en el repetir. Si te digitó una S, ¿qué significa? Después del repetir, tan, ahí tienes que evaluar qué digitó, si digitó una S o una N. Ya, si digitó una S, va a ingresar un consumo. Entonces deberás pedirle los datos del consumo. Es decir, le ingrese los gastos, ingrese los créditos. Y debes leer en una variable los gastos. No es string. A ver, vamos a leer de pantalla. Ajá, pero no le llames al método calcular saldo todavía. Al método calcular saldo déjale más abajito. Ya. En gastos vamos a leer desde pantalla que nos diga cuáles son los gastos. Los gastos y los créditos vamos a leer. Muy bien, ingrese los créditos. Los créditos.
Solo el orden está mal. Ya, ingrese los gastos, ingrese los créditos y luego en el calcula saldo se envía como parámetro los gastos y los créditos. Y los gastos. Son 3. Los gastos, estás enviando los saldos. Calcula saldo, ahí va el gasto. Gastos, exacto, ¿ya? Y va a calcular el nuevo saldo, ¿cierto? Y dice que nos debe mostrar bueno, digamos que sigues ingresando los gastos y los saldos hasta cuando te digites una N y saldrías del while. ¿Ya? Al finalizar el while, debemos imprimir los resultados, es decir, el resumen del cliente. Podrías crearte un método dentro del cliente que nos dé todos sus datos. Número de cuenta. Muy bien. Saldo. Cargos. De todos los cargos o gastos, podríamos llamarle. Créditos. El límite del crédito. Ya, ahí, por ejemplo, en calcular saldo nos llegan los cargos, pero no estamos acumulando en la variable de cargos. Calcular saldo, sí calculamos el nuevo saldo, pero no acumulamos los cargos en la variable antes del límite, ahí, dis.cargos más igual para acumular, cargos. Coma, igualito con los créditos. Dis.créditos más igual créditos. Ahí sí estamos acumulando, entonces ahí sí ya nos van a mostrar los mensajitos. Listo, desde el main llamemos al método imprimir al finalizar el while. Bien, probemos. Número de cuenta. Saldo inicial.
10, ponle 10. El límite del crédito, pongámosle 30. Ya, vamos a digitar un consumo, digite una S. Ingrese los gastos, vamos a gastarnos 25. Y vamos a pagar 10. Listo, sí. Ingresamos los gastos, unos 30. Paguemos 15. Usted ha excedido el saldo permitido. Muy bien. Digitemos la N. Su número de cuenta es, su saldo es 40, sus cargos fueron 55, sus créditos 25 y el límite de crédito es 30. Muy bien, ahí tenemos lo que nos han pedido. ¿Cuál es tu apellido? Andrade, Kevin. Muy bien, Kevin, Kevin. ¿puedes dejar en la clase main, por favor? Me atrasé un poco. Ya, gracias. Listo, Kevin, ya te puse tu actuación. Gracias, profe. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Ok, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. hasta Sí, luego, hasta luego. Gracias, profe. Chau. hasta luego.